así comenzamos una nueva serie por el desconocido norte de Brasil. Y estas son las primeras vistas de Brasil cuando entras desde la Guyana Francesa. El puente binacional es el que une Brasil con Guyana Francesa. Brasil es el país que tiene más frontera con Francia en el mundo, 750 kilómetros de extensión. Esta será una nueva serie por el norte de Brasil. Y como siempre digo, te invito a ver los capítulos anteriores porque salimos recién de las Guyanas, lo recorrimos completo, desde el Amazonas, pasando por Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Hoy nos encontramos en Oiapoque, la primera ciudad brasileña. Y aquí la vida nos embosca con este camino intrincado, de difícil acceso. El bus va como a 10 km por hora, son poco más de 500 kilómetros, pero va a demorar como 20 horas a este ritmo parsimonioso. Este es el estado de Amapá, el único estado de Brasil que está completamente aislado de los otros territorios por vías terrestres. Aquí solo se puede llegar por barco o avión. La única vía terrestre es por Guyana Francesa, por el puente binacional. Esta es la ciudad de Macapá. Dentro del mercado central encontramos comida típica como lengua e interiores, parecido al mondongo colombiano. De aquí tomaremos el barco desde un pueblo muy cercano que se llama Santana para irnos a Belén de Pará. Y la fortaleza de San José es la atracción principal de Macapá. Macapá es conocida como capital do meio do mundo porque es la única ciudad brasilera cortada por la línea del Ecuador. Estaba mejor el barco de Tabatinga a Manaus. Ese costaba $40, 3 días con todas las comidas incluidas, y este vale $70, 24 horas. Y la comida es aparte, la pagas aparte. Pero está bueno igual, tienen buena comida, no me quejo. Cuando los extranjeros pensamos en Brasil, pensamos en Río de Janeiro, São Paulo o playas como Florianópolis, Porto Alegre, etc. Pero Brasil es gigante, el quinto país más grande del mundo, y con una población de más de 200 millones de habitantes. Con esta extensión, por supuesto que hay mucho por conocer. Y aquí estamos recorriendo el norte de Brasil, los estados menos visitados, pero con una belleza exuberante, tanto como los otros estados sureños de Brasil. En el norte de Brasil el turismo es más local, turistas brasileños. Por ejemplo, dicen que el carnaval de Río es para los extranjeros. El verdadero carnaval está en Salvador de Bahía, donde los baianos, y para allá nos dirigimos. Hace un intenso calor, sofocante, y este despiadado sol puede llegar a 40 grados entre agosto y octubre. Belén de Pará también tuvo una época de oro, junto a Manaus, por el auge de la borracha, látex o caucho. También estuvimos en Manaus, te invito a ver ese video. Y en la época de lujo de la capital paraense se construyó el Palacio Lauro Sodre y el Teatro de la Paz, entre otros. Era el París tropical, afrancesina do norte. Gracias a toda esa riqueza, Belén tuvo el primer cine de Brasil en 1912, o Cine Olimpia. Además de la parte continental, Belén tiene 39 islas, que son el 65% de la ciudad. Y lo principal es el açaí, una fruta muy típica de esta zona de Brasil. Todo está hecho con açaí, helados, pescados, jugos, etc. Todo. Y desde el puerto de Vero Passo nos vamos a recorrer algunos museos y o Forte do Presépio. Esta fortaleza, antes llamada Castillo Señor del Santo Cristo de la Cuna de Belén, está frente a la bahía y es uno de los puntos turísticos más importantes de Belén. Fue construido a principios de la formación de la ciudad, estratégicamente para su defensa. Desde el interior tenemos impresionantes vistas de la bahía y la ciudad. Belén es la única ciudad que además de caer lluvia, caen mangos. Belén también es conocida como Cidade das Mangueiras, por los más de 13.000 árboles de mango, para dejar a Belén parecida a los jardines de París. Esta es una fruta de Pakistán, de las Filipinas y la India, que fue traída por los portugueses, pero después se perdió el control de los árboles. Ahora, ole a manga, ten cuidado que te puede caer un mango en la cabeza. Y desde la ciudad vieja nos despedimos de Belén de Pará, porque nos vamos a las fiestas juninas de Salvador de Bahía. Queremos fiesta, tenemos sed y queremos conocer la noche brasileña a fondo.